Hola hermosuras de todo el mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saluda nuevamente su amigo Enrique Reyes y les doy la más cordial bienvenida a su canal. Bienvenidos nuevamente una vez más a todos aquellos suscriptores nuevos. Primero que nada, muchísimas gracias por haberle dado clic ahí en el botón de suscribir. Si no saben de qué hablamos en este canal, aquí tratamos temas acerca del cuidado personal. Hacemos reviews de productos, hablamos sobre tendencias, obviamente hacemos tutoriales de maquillaje, damos una que otra receta casera, hablamos sobre productos de skincare e infinidad de temas que tienen que ver relacionados con el cuidado personal, como es el caso del video de esta semana, en donde seguramente se habrán preguntado por qué tiene cubrebocas esta persona. Y la verdad es que estamos viviendo una realidad que tenemos que utilizar esto la mayor parte del tiempo. Así que me di a la tarea de crearles un look especial para utilizar con el cubrebocas, ya que el centro y el foco de atención se va a centrar en esta área de aquí. ¿Y por qué no sacarle el mayor provecho a tus ojos? Les voy a enseñar el paso a paso de cómo lograr este look que se ve bastante profesional, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo de hacer. Y la verdad es que me encanta muchísimo cómo se ve, cómo lucen los ojos con este tipo de maquillajes y sobre todo utilizando un cubrebocas. Pero antes de empezar con este tutorial, recuerden que es súper importante que le den clic ahí en el botón donde dice suscribir. Ya saben que con esto a mí me están ayudando muchísimo para que este canal siga creciendo cada día más. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Mi Instagram se los estoy dejando justamente en esta parte de aquí. Y ya saben que hace muy poquito tiempo que me estoy estrenando como TikToker, así que también se los estoy dejando en esta parte. En estas redes sociales van a encontrar muchísimo contenido de los maquillajes que estoy haciendo. También no se olviden de dejarme todos sus comentarios en la parte de allá abajo. Ya saben que a mí me encanta estar leyéndolos todos. Y súper importante, si les gusta este video, no se vayan de él sin regalarme una manita hacia arriba. Y también muy importante, recomendar este canal con todos sus conocidos para que poco a poco podamos llegar a más lugares. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Cuando vayan a utilizar sombras con color, en lugar de primer, pueden aplicar su corrector. Solo asegúrense que no sea muy cremoso y que seque rápido. Para intensificar el pigmento de las sombras, pueden aplicar un producto en crema. Yo estoy utilizando la pomada de cejas de Kat Von D. Así es, un producto de cejas para los párpados. Pruébalo y verás el resultado. Solamente hay que aplicarlo en el inicio del lagrimal y con lo que resta de producto lo vamos a aplicar al final de nuestro párpado. No permitas que se seque y difumina los bordes lo más que puedas. Ahora vamos a aplicar una sombra negra en los dos extremos de nuestro párpado, dejando un espacio en medio. Yo les aconsejo utilizar una brocha muy pequeña que les permita tener más precisión al momento de estar aplicando y difuminando los bordes, ya que si utilizan una brocha más grande corren el riesgo de que se junten las sombras. Ahora vamos a tomar el tono de su preferencia. Yo me decidí por este azul intenso. Este mismo lo vamos a aplicar seguido de la sombra negra que habíamos aplicado antes. Con la misma brocha pequeña vamos a empalmar las dos sombras.
Con una brocha limpia y grande difuminamos los bordes. Ahora vamos a tomar una sombra satinada clara y la vamos a aplicar en el centro del párpado. Este tipo de texturas me encanta aplicarla con los dedos. Deben tener mucho cuidado en este paso, ya que si lo aplican por error en todo el párpado, será un poco complicado corregirlo. Con la misma brocha con la que aplicamos la sombra azul, hay que difuminar los bordes para que se vayan empalmando las sombras. Y como siempre lo digo, nuestros dedos son las mejores brochas. Ahora vamos a tomar un tono de la misma gama, en este caso azul, pero asegurándonos que sea intenso y llamativo. Este lo vamos a aplicar entre la sombra satinada y la sombra azul de los dos extremos. Para que el ojo se vea con más intensidad y bien enmarcado, vamos a delinear la línea de agua con un color oscuro. Yo utilicé el negro, pero pueden elegir cualquier otro. Y con una brocha tomamos un poco de sombra negra para difuminar esta línea. Vamos a aplicar el tono más vibrante que usamos en nuestro párpado superior y lo vamos a aplicar en medio del párpado inferior, seguido del tono azul en los dos extremos. Con lo que sobró de sombra negra en la brocha, vamos a difuminar esta línea inferior. Si quieren que su mirada sea más intensa y el look se vea más pro, hay que delinear la línea de agua superior. Se siente un poco raro, pero con el tiempo se van a ir acostumbrando. Pueden aplicar máscara o aplicar pestañas falsas, como yo en este look. Al final, este es el resultado y como vieron es muy fácil, sencillo y rápido. Pues ahí lo tienen mis hermosuras, este video tutorial que la verdad a mí me encantó el resultado y sobre todo me encantó la forma como se ve utilizando nuestro cubrebocas, que la verdad lo vamos a seguir utilizando por algún tiempo, esperemos que no mucho, pero más vale utilizarlo. Así que aquí tienen otra opción de cómo sacarle el mayor provecho a sus ojos. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles todo el apoyo que me han brindado. No se olviden de picarle en el botón de suscribir y activar la campanita de las notificaciones, así YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un video nuevo. Yo me despido de todos ustedes, pero antes les envío muchos besos allá hasta donde ustedes estén. Yo los estaré viendo muy próximamente. Síganse manteniendo saludables y les mando la mejor de las vibras. Yo los veo en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.